audiencia, por favor, se anoten. Entonces vamos a ver, no abran la puerta, por favor, doctor. Ya se la hasta nada más. 5:10 empieza la clase. Ya, empezamos entonces, chicos. En esta clase es una clase corta, ¿ya? Vamos a ver todo lo que es histología normal, arquitectura normal de los vasos sanguíneos, arterias y venas, para poder comprender las patologías que de ahí derivan, ¿no? La alteración en alguna de las capas, la alteración en su estructura o en su función va a determinar ciertas enfermedades. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Iniciando, ¿no?, con la histología, siempre, ¿no? Esto ya lo han hecho ustedes en histología, así que seguramente recuerdan, ¿no? Doctor médico, doctor, ¿esto qué vaso es? ¿Qué vaso es y este qué vaso es? Arteria. ¿Esto es arteria? ¿Por qué dice que es arteria, doctor? Lo decía por la capa media. ¿La capa media? ¿Qué tiene la capa media? ¿Qué también tiene capa media? No. El músculo liso. La capa media es células musculares lisas, sí, y aquí también hay. No, el previo, no, la membrana. Tiene una capa. Hay que recordar. Sí. Histología. Ya, para recordar, porque esto lo tienen que tener presente, vamos a ver patologías que se van a limitar a ciertas zonas, que son las zonas que comparten todos los vasos, ¿ya? Tanto arterias como venas van a tener dentro de su estructura, dentro de la arquitectura, 3 capas principales, ¿ya? Ambas, ¿no? Arteria y vena. Sí, esto es arteria. La capa es mucho más gruesa, la luz tiene un tono, generalmente es circular, ya en cambio una vena colapsa, no tiene forma la luz, y la pared muscular también es más delgada. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, tienen que tener presente, porque como les digo, cada patología se va a limitar a diferentes capas. En todo el árbol vascular, desde las grandes arterias hasta las más pequeñas, van a cumplir con estas 3 capas. Solo hay un vaso que no va a cumplir con esta arquitectura. ¿Qué vaso es? ¿Qué vasos son los que no tienen esas 3 capas? Capilares. Los capilares. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Ya, pues se pregunta de eso. Entonces, miren, esto de acá es una arteria. Y esta es la luz. Todo el epitelio, la capa que se encuentra hacia la luz, es la íntima, ¿ya? Eso se denomina íntima. Y la íntima va a estar conformada por unas células, es decir, su epitelio. ¿Cuál es el epitelio normal de los vasos? Las células endoteliales, ¿ya? Estas son las que van a recubrir esta capa, las células endoteliales. Y las células endoteliales son solo una hilera de células que van a descansar sobre una membrana basal, como todo epitelio, una membrana basal que va a estar conformada a su vez, ¿no?, por matriz extracelular. Algunas celulitas también podemos encontrar ahí, los que producen la matriz extracelular, ¿no? O sea, los fibroblastos. Algunas células musculares lisas también podemos encontrar, pero son escasas, ¿ya? Eso es la íntima. Aquí notarán que hay una especie de delineado ondulado, ¿no?, que tiene una coloración un poco más fuerte. Eso viene a ser la limitante interna o también la capa elástica interna, ¿ya? Eso es lo que limita la íntima de la capa media. Después viene la capa media. La capa media es la capa que va a estar conformada por células musculares lisas, ¿ya? Eso es lo que está constituyendo principalmente la capa media. Ahorita vamos a ver la diferencia que hay a nivel de diferentes arterias, unas de grandes y otras de menor diámetro, ¿ya? Pero eso es en general. Y aquí también vamos a encontrar una zona, una línea ondeada también, muy similar a esta, que también está conformado por lo mismo, ¿no? Es la limitante externa o también la lámina elástica externa, ¿ya? Externa. Y eso delimita la separación entre la capa media y la adventicia, ¿ya? Y la adventicia es la última capa. Es una capa que va a estar conformada por tejido conjuntivo laxo. Aquí a veces podemos encontrar también pequeños vasitos que recordarán que tienen el nombre de vasa vasorum, ¿no? Los vasos que van a irrigar los vasos, pero vasos de mayor calibre, ¿ya? Porque normalmente los vasos que son de pequeño calibre, de mediano calibre, ¿cómo se llegan a irrigar? Pues la sangre que se encuentra en esta zona llega a difundir. Así es que es
estas arterias que son pequeñas o mediano calibre sí llegan a irrigarse solo con la difusión, con el pase de la sangre que se encuentra aquí, ¿no? La sangre oxigenada hacia las zonas en las arterias mucho más delgadas. En cambio, cuando son arterias de gran tamaño, de gran calibre, esta difusión solo llega a cubrir a los tercios, ¿no? Como 2/3 del grosor de la pared arterial. Para eso existen estas vasovasorum que van a ser arteriolas que van a irrigar el restante, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la apéndice, ¿ya? Y esto es una vena, sé que es una vena porque miren, tiene la luz colapsada. Y la gran diferencia que hay con la arteria es que aquí no hay limitantes, o sea, no hay lámina elástica interna ni lámina elástica externa, no hay. También notan que la capa media es una capa mucho más delgada. La capa media también está formada por la misma célula, solo que es mucho más delgada. Y también tiene la denticia. También tiene la denticia. Doctor, pídale por favor que no puede pasar, por favor. Dice que viene bien. Ciérralo, por favor, doctor. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, chicos, esa es la diferencia, ¿no? Los vasos arteriales y las venas. ¿Ya? Para recordar, la luz, ¿no? Donde se encuentra el flujo sanguíneo, la capa íntima, la limitante interna o la lámina elástica interna, la capa media, la limitante externa y la capa de la apéndice. ¿Ya? Esto es una arteria. Y la vena tiene las mismas capas. Capa íntima, conformada por el endotelio, una membrana basal, la capa media y la capa apéndice. ¿Ya? Entonces, ven que la estructura comparte las mismas características. Las tres capas las vamos a encontrar. Y a nivel de todo el árbol vascular, vamos a encontrar esas partes en las arterias, con excepción de los papilares, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay arterias y venas de gran tamaño. Ahora, cada arteria, cada vena cumple una función en el árbol vascular, ¿no? Las que son de gran tamaño van a ser arterias que van a soportar grandes presiones, tienen que ser arterias que se tienen que acomodar, amoldar, ¿no? A la vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Entonces, sus paredes tienen que ser paredes elásticas para que estas puedan ceder a la sístole, puedan ceder a la diástole, ¿ya? Entonces, las capas, ¿no? Que se van a encontrar aquí son las mismas que dijimos, las tres. La diferencia es que en los vasos de gran tamaño, en la capa media, lo que vamos a encontrar es las células musculares lisas, pero también están viendo unas líneas ondeadas. Estas líneas ondeadas son fibras elásticas, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia con otro tipo de arterias. Entonces, en las arterias que son de gran tamaño, de gran calibre, que también se denominan arterias elásticas, en la capa media vamos a encontrar las células musculares lisas con abundante tejido elástico, ¿ya? Es justo esto lo que les va a dar la capacidad de que puedan soportar las grandes presiones y se puedan acomodar los movimientos que generan los latidos, ¿no? La sístole y la diástole. A medida que se va ramificando los vasos, vamos a encontrar ya vasos que tienen menor diámetro, menor calibre, y generalmente estas vienen a ser o se denominan arterias musculares. Se denominan musculares porque también a nivel de la capa media, las células musculares son mucho más abundantes y van a tener una distribución en anillo, ¿ya? Van a ser muy, pero muy tupidas, va a haber una gran cantidad de células. Si ustedes lo comparan con las de la arteria elástica, aquí hay, sí, hay que están dispuestas en anillo también, pero son menor cantidad y no hay fibras elásticas. Aquí casi toda su composición es de células musculares lisas, ¿ya? Porque también cumplen otra función a este nivel. Estas son las arterias intermedias o de mediano calibre. Después vamos a encontrar ya otras que tienen mucho menor calibre, también conservan las tres capas, pero por ejemplo las arteriolas van a cumplir otra función más importante. ¿Cuál es la función más importante de las arteriolas? ¿Qué determinan? La presión arterial. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo era la fórmula de la presión arterial? Ahorita la vamos a ver. Y la resistencia vascular periférica está determinada por las arteriolas. ¿Ven? Las arteriolas son los vasos más pequeños que vamos a encontrar con tres capas. Aquí también hay íntima,
comunicación, los vasos mucho más pequeños, son los capilares. Y los capilares obviamente cumplen otra función, que es la función de difusión, ¿no? Y entonces estas van a tener en su composición una célula endotelial. Una. Aquí no hay capa media, aquí no ven la dentista. Entonces, este vaso va a estar conformado por una célula endotelial y hay unas células que van a encontrar acompañándose que van a cumplir la función de las células musculares lisas, porque aquí también tiene que haber vasoconstricción y también vasodilatación, y eso está a cargo de estas células. Estas células se llaman pericitos, ¿ya? Porque esa es la función principal de la capa media, ¿no? La constricción y la vasodilatación. Las células endoteliales tienen otra función, que ya vimos en la clase pasada. Entonces su contraparte va a ser la de los vasos venosos. También igual ellos tienen un vasos de mayor calibre que se van bifurcando. Estos no tienen tanta diferenciación porque la función que cumplen no es tan importante como las arterias, ¿no? Por eso es que ellos tienen en su composición y su arquitectura diferencias muy notables para que puedan cumplir su función. Por ejemplo, los capilares, ¿no? O sea, dependiendo la zona, el órgano donde se van a encontrar irrigando, los capilares que se encuentran por aquí solamente en la célula endotelial, ¿no? Las células endoteliales que van a encontrar, se encuentran en el riñón, por ejemplo, donde tiene que haber un gran base de líquido para que se pueda cumplir la función normal. Aquí los vasos van a ser mucho más fenestrados, son más permeables, a diferencia, por ejemplo, de otras en las cuales hay órganos donde la perfusión o la permeabilidad tiene que ser mucho más limitada, ¿no? Entonces, cada vaso está ubicado en cada órgano dependiendo de la función que van a cumplir, y de eso también se debe su estructura, ¿ya? Entonces, la vedette de la fiesta, las células endoteliales, ¿no? Y es lo que vimos en la clase pasada también, ¿no? Las células endoteliales. Una célula endotelial es la célula que compone la íntima, ¿no? Se encuentra en la superficie, y esta es la célula que va a encontrar el contacto para que se inicie o se desencadene, ¿no? Cualquier efecto trombótico a nivel de los vasos, ¿no? Una célula endotelial que se encuentra en un estado normal, es decir, en un estado basal, va a cumplir ciertas funciones, ¿no? Ellos van a metabolizar ciertas hormonas, van a permitir de que se conserve ese flujo laminar que les dije, ¿no? Que la sangre se encuentre en un estado líquido va a depender o va a estar determinada por las células endoteliales, ¿no? Entonces, una célula endotelial se encuentra en un estado basal y cumple esa función, ¿no? De que la sangre se encuentre en estado líquido, de que se conserve en un flujo laminar. Si es que esa célula endotelial sufre una injuria, sufre un daño que puede deberse a muchas etiologías, como estas que están mencionadas acá, ¿no? Va a desencadenar una alteración, ¿no? Incluso cambiando la morfología, cambiando su genética, va a desencadenar una respuesta inflamatoria y también mediada por ella misma, donde se van a formar diferentes reacciones, ¿no? Una formación de una placa de ateroma, que se va a iniciar una cascada de coagulación, ¿no? Una hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Cuando esta se ve alterada. Entonces, como les decía, esta célula, la célula endotelial, dependiendo en qué órgano se encuentre, va a cumplir una función. Tenemos células endoteliales que tapizan los vasos a nivel cerebral, ¿no? Y a nivel cerebral, ustedes saben que existe una barrera hematoencefálica, y esa barrera hematoencefálica justo lo constituyen las células endoteliales. Aquí van a tener una especialización diferente y lo que no permite es el pase. Aquí la permeabilidad es prácticamente nula, ¿no? Comparada con otros órganos. Ahora, también recuerdan que las células endoteliales, cuando vimos en la cascada de coagulación, van a cumplir ciertas funciones, van a metabolizar algunas sustancias que van a favorecer que se produzca un coágulo o un trombo. Y a su vez también estas células endoteliales producían y tenían receptores que ayudaban a que se dé la fibrinolisis, ¿no? Una persona en estado normal, en estado sano, entre comillas, cuando se produce una injuria a nivel endotelial, se va a producir una cascada de coagulación normal. Pero cuando una persona se encuentra en un estado patológico, como por ejemplo un estado de infección, un estado de sepsis, estas células endoteliales se ven alteradas. Su genética se va a alterar y va a producir cambios y va a producir más lesiones trombóticas y antifibrinolíticas. Por eso va a terminar produciendo
la que tiene mayor sintomatología e importancia clínica vienen a ser los aneurismas, ¿ya? Los aneurismas congénitos vienen a ser dilataciones de las paredes vasculares que tienen una gran frecuencia de presentación a nivel cerebral. ¿Ya? Un paciente puede cursar desde cefalea, ¿no? Que es el síntoma más frecuente, una cefalea, convulsiones dependiendo de la zona donde se encuentre, ¿ya? Que se van a presentar a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, al ser esta presentación a nivel cerebral, ¿no? Y al ver un debilitamiento, una dilatación de los vasos, aquí sí puede haber una alteración en la presión arterial y puede llevar a que haya una ruptura del vaso y lleve a una hemorragia, ¿no? Y una hemorragia a nivel cerebral sí va a conllevar a la muerte súbita del paciente, ¿no? Esa es la importancia en las anomalías vasculares en los aneurismas congénitos. Ahora, las demás anomalías que estamos presentando aquí son menos sintomáticas, ¿no? Por ejemplo, las fístulas arteriovenosas. Una fístula es una comunicación, ¿ya? Una comunicación en este caso entre una arteria y una vena. Aquí la complicación es que puede haber un intercambio de sangre oxigenada, sangre desoxigenada, pero es importante cuando es a gran escala, ¿no? Si es gran tamaño o tal vez son varios focos en los cuales va a haber una recarga de volumen o una contaminación significativa a nivel de la sangre oxigenada. Ahí tiene una sintomatología. Estas fístulas arteriovenosas pueden ser por defectos congénitos, ¿ya? O también pueden ser hechos por cirugías, o sea, pueden ser iatrogénicas o incluso también se llegan a hacer fístulas a nivel para poder hacer hemodiálisis, ¿ya? Pero esos son fístulas que se hacen con esa finalidad, ¿no? Entonces pueden ser congénitas, pueden ser iatrogénicas o pueden ser quirúrgicas con una finalidad de tratamiento, ¿ya? Esas son las fístulas arteriovenosas. Ahora, las displasias fibromusculares, como su nombre lo dice, vienen a ser el engrosamiento de la capa muscular que se presenta, su etiología es desconocida, se presentan en algunos vasos que son vasos de mediano calibre y van a presentar un engrosamiento en la capa media, un engrosamiento tal que va a estremosar la luz y generalmente es focal en diferentes zonas y le van a dar una apariencia a la vena o a la arteria, una apariencia como de rosario, y así se ve en la tomografía, ¿no? El paciente puede cursar cada vez con isquemias a nivel distal y cuando se hace una tomografía se puede llegar a ver las arterias que tienen ese aspecto de rosario, tienen el aspecto de rosario porque se han estenosado en una zona, se ha engrosado la capa media, se ha engrosado y ha estenosado esa zona. Aquí también pasó lo mismo, se estenosó, no, se engrosó la capa media y estenosó esa zona. Entonces así tiene esa disposición focal, ¿ya? Y da esa apariencia clínica, ¿no? Eso es la displasia fibrovascular. Y esta, que es una anomalía que tiene nombre propio, que es una anomalía que se va a dar a nivel de las arterias coronarias. También es un defecto, no congénito, un defecto en el desarrollo, en el cual la arteria coronaria no va a seguir su anatomía normal, ¿no? Puede presentarse por debajo de la aorta, por debajo de las venas pulmonares, y al tener esa ubicación anómala, que no de por sí no significa que vaya a producir una enfermedad, pues un paciente que sea más propenso a que tenga infartos, no, sino que la ubicación anómala puede ocasionar complicaciones, ¿no? Si existe una dilatación a nivel de la aorta, una dilatación a nivel de la vena pulmonar, entonces puede producir una compresión, ¿no? Porque tiene un origen anómalo, una compresión, y eso sí puede llevar a producir una isquemia, ¿no? O sea, un infarto en el corazón, un infarto del miocardio. ¿Ya? Eso las anomalías vasculares. Ahora, la otra enfermedad vascular es la enfermedad vascular hipertensiva, ¿no? Esta es importante en nuestro país, tiene una gran presentación y esa es el principal factor de riesgo para que se produzca una placa de ateroma. Y ahorita vamos a ver la importancia de la placa de ateroma en los pacientes, ¿ya? La presión arterial, se sabe que es una función que va a estar determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica, ¿no? Eso lo saben. ¿Dónde llevan esto? ¿En semiología? No, fisiología llevan, ¿no? Entonces, recordarán que el gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen sistólico, ¿no? Y el volumen sistólico, a su vez, va a estar determinado por la
beta adrenérgicos. ¿Ya? Esto van a determinar el gasto cardíaco, y esto con la resistencia vascular periférica, principalmente determinada por la arteriola, son los que determinan la presión arterial. Ahora, una presión arterial es importante mantenerla en equilibrio. ¿Por qué? Porque sus efectos, ya sea la elevación o la disminución, van a tener daño orgánico, ¿no? Una presión arterial baja, es decir, una hipotensión, va a producir menor volumen, o sea, en un órgano lo que va a producir es hipoperfusión. Si baja la presión arterial, baja la bulimia, entonces un órgano va a dejar de ser perfundido. Entonces ese órgano puede llegar a producir una isquemia, una necrosis. Y el otro extremo es que haya una elevación de la presión arterial. Cuando hay una elevación de la presión arterial, estamos hablando de la hipertensión. Y la hipertensión tiene mucho más complicaciones que una hipotensión, ¿no? Aquí va a haber daño orgánico, daño funcional directo en algunos órganos. Los principales: corazón, cerebro, riñón, ¿no? Entonces, como les decía, y nuestra epidemiología va muy acorde con la epidemiología mundial. Ya a nivel mundial, la hipertensión arterial es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en el grupo de pacientes morenos, de raza morena, negra, ¿ya? Y en nuestro país está casi muy similar a lo que nosotros prevalece por poco porcentaje en la raza mestiza, ¿ya? Y se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino también, ¿ya? Más que en las mujeres. Ahora, en la hipertensión arterial, ¿ya? Para hablar de su etiología, es más frecuente que tenga una etiología idiopática, es decir, la causa que produce una hipertensión arterial, ya en un 90-95% es idiopática, o sea, no se conoce, porque va a estar determinado generalmente por los antecedentes genéticos, por la persona cómo se desenvuelve a nivel ambiental, factores ambientales, factores dietéticos, ¿no? Entonces, todas las causas que producen una hipertensión arterial es multifactorial, ya es desconocida. El mecanismo cómo se produce la hipertensión es conocida. ¿Por qué se produce? Es multifactorial. Y justo la gran mayoría, como ven, un 95% es de causa idiopática. El otro 5% que queda es de causa secundaria, ¿no? Y la causa secundaria va a deber a múltiples enfermedades subyacentes que puede presentar el paciente, ¿no? Hormonales, electrolíticas, ¿no? O complicaciones de enfermedades, ¿no? Es muy poco el porcentaje. La mayor presentación es hipertensión arterial esencial o idiopática, y en nuestra población es también la mayor. Ahora, ¿por qué les decía que era importante? Esta hipertensión arterial o enfermedad vascular es importante porque es el principal factor de riesgo para que se produzca la arteriosclerosis, específicamente la aterosclerosis. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la arteriosclerosis? La arteriosclerosis, etimológicamente, esclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. ¿Ya? Eso viene a ser la arteriosclerosis. A su vez, esta enfermedad arterial va a tener diferentes tipos. El primer tipo es la arterioloesclerosis, arteriolo de arteriola. Entonces estamos hablando del endurecimiento de vasos de muy bajo, pequeño calibre, ¿no? Específicamente arteriolas, ¿ya? ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En la hipertensión arterial, ¿no? Dijimos que la arteriola era el vaso que determinaba la presión arterial, y justo estas van a ser las que se van a dañar. Entonces, a nivel en esta enfermedad de la arteriolosclerosis, los vasos que se van a comprometer son los arteriolos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Personas que presentan hipertensión arterial crónica van a tener cambios a nivel de esos vasitos. ¿Y cómo se va a ver? Como una arteriolesclerosis hialina o también hiperplásica. Son los dos tipos. La hialina se va a presentar en vasos, ¿no? Donde se va a ver un engrosamiento de la pared, un engrosamiento que estenosa la luz, ¿ya? Y cuando vemos una arteriolesclerosis hiperplásica, lo que se va a ver es que las paredes van a tener un aumento o una disposición de las capas en láminas, ¿ya? Esta disposición en láminas se engruesa tanto, pero engruesa en forma de láminas que van a tener una apariencia de hojas de cebolla, ¿no? Tiene esa apariencia que la comparan, y también lo que produce es la oclusión, o sea, hay una estenosis también a nivel de las arteriolas. Esto
obviamente va a producir y va a conllevar a su vez mayor presión arterial. Y eso es lo que vamos a ver como ejemplo en la arteriolosclerosis. Otro tipo de arteriosclerosis es la esclerosis de Mönckeberg. Aquí la lesión se va a encontrar a nivel de la capa media, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se ve en órganos que tienen mucha influencia hormonal. Cuando hay una supresión de esta, hay una alteración y a nivel de la capa media se va a producir una calcificación. Entonces, aquí también se va a endurecer la arteria, pero solo es en la capa media, ¿ya? Esa es la esclerosis de Mönckeberg. Otro ejemplo aquí de arteriosclerosis es la hiperplasia fibrovascular de la íntima. Aquí el cambio va a ser en la íntima. Este engrosamiento que ven es en la íntima. ¿Y dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados tienen una reacción inflamatoria, ¿no?, en el órgano, y estos van a atacar a los vasos. Entonces acá se da una reacción inflamatoria a nivel de la íntima y se engruesa, ¿no? Y el engrosamiento produce dureza, o sea, se vuelve más duro el vaso y también una estenosis, ¿ya? Y el otro tipo de arteriosclerosis es la ateroesclerosis. Y en esta ateroesclerosis lo que ocurre es la formación de una placa de ateroma en el vaso, ¿ya? Por eso es que se endurece el vaso. Y esto es lo que vamos a desarrollar más. La ateroesclerosis viene a ser una enfermedad que tiene harta morbilidad y harta mortalidad, ¿ya? Como toda enfermedad, van a haber factores que van a predisponer a la formación de estas placas de ateroma en los vasos, ¿no? Algunas van a ser, como ya saben, modificables, no modificables. Están muy asociados, ¿ya? Aparte de la hipertensión arterial, que es un principal factor de riesgo, pero este es modificable. Un factor de riesgo no modificable, pero muy altamente, que eleva el factor de riesgo de que se desarrolle esta placa, es la genética. Es decir, pacientes que tienen antecedentes familiares con placa de ateroma, es muy frecuente que esta persona lo desarrolle. Así que la genética es un factor muy importante, no modificable en la aterogénesis, ¿ya? Como que también anomalías genéticas, ¿no? Está asociado a algunos trastornos mendelianos. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad en la cual los pacientes tienen la deficiencia de una enzima para que puedan metabolizar los líquidos. Entonces van a crear un estado en el cual hay una hipercolesterolemia, ¿no? Entonces son los factores más importantes no modificables en la aterogénesis. La edad también es un factor de riesgo. Es muy difícil que un paciente de 10 años, 11 años, 20 años presente una placa de ateroma, ¿no? Esto se va a dar de forma crónica en el tiempo, tiene una evolución muy larga, ¿no? Los pacientes que presentan esto van entre los 50 y 60 años generalmente, así que es algo progresivo. Y en el sexo es mucho más frecuente en el sexo masculino, pero haciendo hincapié en que las mujeres a partir de la edad de la posmenopausia también aumenta su riesgo, ¿ya? Las mujeres que se encuentran en la etapa de premenopausia tienen un factor protector hormonal, ya que les baja el riesgo, pero cuando ellas ya están en la etapa de la posmenopausia, aumenta el riesgo casi igual al de los varones. Y los factores de riesgo que sí son modificables, y el principal, que es la hiperlipidemia, ustedes saben que esto sí se puede modificar, ¿no? Para esto hay tratamiento farmacológico, medidas higiénicas como la alimentación, el ejercicio, que sí lo pueden cambiar, es un factor de riesgo muy alto. La diabetes es una enfermedad que va a predisponer que el paciente presente colesterolemia, por ende, es uno de los factores para desarrollar, ¿no? La hipertensión, como dijimos, miren, un 60%, más de la mitad de los pacientes que tienen hipertensión van a hacer una placa de ateroma, ¿no? Y también personas que consumen tabaco, personas que no hacen deporte, ¿no? Personas con mucho estrés también pueden condicionar a que se produzca esta placa de ateroma. Y la importancia de la formación de la placa de ateroma es que esto va a derivar en diferentes enfermedades, ¿no? En enfermedades cardíacas, en enfermedades a nivel cerebral, ¿no? Porque lo que va a ocasionar son enfermedades isquémicas, ¿no? Ya sea en el corazón, ya sea en el cerebro, y así es como se va a formar una placa de ateroma,
¿Ya? Miren, esto es un vaso sanguíneo, como ya lo hemos visto, con sus tres capas: la íntima, con las células endoteliales, la capa media y la capa adventicia. ¿Ya? Esto es un vaso normal, un vaso en estado basal. El paciente, ¿ya?, que se encuentra con el factor de riesgo hipertenso, con hipercolesterolemia, ¿no?, va a producir un daño a nivel endotelial, ¿no? El daño que se produce a nivel endotelial va a permitir de que haya un pase, ¿no? Ustedes saben que los líquidos se van a encontrar fluyendo a través del torrente sanguíneo y viajan a través de proteínas, ¿no?, las proteínas de transporte. Si estamos en un paciente que presenta hipercolesterolemia, ¿no?, esta hipercolesterolemia produce un daño endotelial, produce disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial lo que va a ocasionar es que haya un pase de este LDL específicamente, ¿ya? Porque tenemos LDL, HDL, VDL, pero el que va a estar asociado a la formación de la placa ateroma es el LDL. Este LDL que causa el daño endotelial pasa a la íntima, ¿ya? La lesión, todo lo que vamos a comentar es en la íntima. Pasa en la íntima y en la íntima se va a ubicar, puede ser en forma de LDL oxidada, puede ser en forma de cristales de colesterol, lo que va a activar que las células endoteliales que ya han sido previamente dañadas y la presencia de estos depósitos de LDL hacen de que empiecen a migrar las células que se encuentran aquí. ¿Cuáles? Atraen a las células, los monocitos, que cuando atraviesan el endotelio se van a convertir en macrófagos, atraen plaquetas, atraen linfocitos, ¿no? Todas esas células migran y se van a encontrar en la íntima. Aquí en la íntima, todas estas células, que son células inflamatorias, van a producir citocinas, y estas citocinas a su vez producen un efecto inflamatorio, en la cual va a haber mayor migración de células, y lo que va a cumplir como una de las funciones principales del macrófago es fagocitar este líquido que se encuentra en la íntima, ¿no? Entonces, lo que va a producir es que los monocitos que atravesaron el endotelio empiezan a fagocitar los lípidos, ¿no? Específicamente LDH oxidado, ¿ya? Empiezan a fagocitar. Cuando un macrófago fagocita el LDL, se va a convertir en una célula espumosa o macrófago espumoso, así se llama, ¿ya? Ahora, todo este efecto, toda esta respuesta inflamatoria, también lo que permite es que las células musculares lisas de la capa media migren de esta zona hacia la íntima, ¿ya? Eso también se produce, ¿no? ¿Y esto con qué finalidad? Porque las células musculares lisas van a tener una disposición como envolviendo esta placa, toda esta zona donde se ha producido el depósito y la fagocitosis, empiezan a envolverla para producir una cápsula fibrosa que primero es delgada y luego es gruesa, ¿no? Con la finalidad de producir que la placa que se está formando se forme una placa estable para que esta no pueda desprenderse o no pueda ulcerar y no se que lleve a producir pues, un coágulo, un trombo sanguíneo y posteriormente un émbolo, ¿no? Que es lo que se quiere. El organismo trata de envolverlo. Y luego, las células musculares lisas que han viajado de la capa media hacia la íntima empiezan a rodear esta zona que viene a ser toda la formación de la placa de ateroma, ¿no? Va a tener un centro, mire, un centro necrótico o a veces un centro lipídico, ¿no? Donde estaban los cristales de colesterol, tienen los macrófagos, tienen los linfocitos, y al ser una respuesta inflamatoria, lo que se va a producir también es una síntesis de matriz extracelular, se empieza a producir colágeno, las células se empiezan a disponer para encapsular, ¿ya? Para convertirla en una placa de ateroma estable. Eso es lo que quiere el organismo para evitar las complicaciones. Entonces, aquí en esta imagen, en resumen, ¿no? Este es el pasaje del LDL hacia la íntima. En la íntima sufre un efecto donde se va a convertir en LDL oxidado. Esta lesión endotelial, esta disfunción endotelial atrae las células que se van a encontrar migrando aquí. Vienen los monocitos, cuando atraviesan los monocitos se convierten en macrófagos. Y los macrófagos van a encontrar este LDL oxidado
y lo van a fagocitar y se convierte en células espumosas. Ya. Ahora, como han migrado estas células, han migrado linfocitos, ¿no? Lo que se secreta son citocinas, producen la migración, miren, de las células musculares lisas de la capa media hacia la íntima, ¿no? Y entonces aquí se va a producir la matriz celular, las fibras de colágeno, fibras de elastina y su disposición alrededor para convertir en una placa de ateroma estable. ¿Ya? En la macroscopía, ¿cómo se va a ver? En la fase inicial, cuando dijimos que el macrófago fagocitaba los lípidos, ¿no? Se van a convertir en macrófagos o células espumosas. Estas células espumosas se van a disponer así en todo el epitelio y se van a ver de este color amarillo. Estos son estrías grasas, ¿no? Esa es la lesión arterial, el primero se va a producir, ¿no? A los 20 años, ¿no? Cuando vamos y tomamos nuestra grasita, todo se viene acá y se distribuye en estrías grasas. En la histología, ¿cómo se ve? Aquí está la íntima y aquí están los macrófagos que han fagocitado, ¿no? Aquí están las células espumosas. Todo esto es la estría grasa, ¿ya? Es el primer cambio, ¿no? El inicial. Después, estas ya se empiezan a complicar y forman placas más grandes. Esta es una arteria y en esta arteria vamos a encontrar ya cúmulos, ¿no? De placas de color amarillento. Esto es lo que se ve en la macroscopía. Pueden ser focales, pueden ser difusos, multifocales generalmente. Y aquí en esta imagen ya vemos una complicación. Aquí ya se ha producido un desprendimiento, se ha visto una ulceración de la placa, ¿no? Aquí cuando se produce esa ulceración va a producir sangrado. Y si hay sangrado, se va a activar la cascada de coagulación, se va a ver formación de un trombo. Y esa es la principal complicación, ¿no? Este trombo que después se convierte en émbolo y viaja a través de los otros vasos produciendo isquemia en otro nivel, un infarto miocardio, un stroke a nivel cerebral, ¿no? una ACV a nivel cerebral. Aquí están primero los cambios iniciales, estría grasa, placas de ateroma y complicadas, ¿no? Ulceradas. La placa de ateroma va a tener una evolución, ¿no? Esta coloración que tienen a la izquierda es una coloración tricrómica porque aquí está resaltando el tejido fibrótico de color azul, ¿no? Este es el centro necrótico, el centro lipídico de la placa, rodeado, ¿no? Del tejido fibroso, ¿no? Esto es una placa de ateroma estable. Aquí es mucho más difícil de que esta se pueda romper y pueda producir un trombo. Pero la importancia no solo es eso, sino que cuando se empieza a producir la placa de ateroma, estos empiezan a reducir la luz, ¿no? Reducen la luz arterial. Esta luz que era un 100% anteriormente, con la formación de la placa de ateroma, con la cápsula fibrosa, pues ha reducido su luz hasta más o menos un 60%, ¿no? Aquí solo hay un 40% por donde va a fluir la sangre. Entonces hay órganos que tienen mucha demanda de oxígeno, mucha demanda de nutrientes, entonces tal vez no es suficiente la perfusión que le va a aportar con esta estenosis tan grande, ¿no? Se dice que los órganos pueden llegar hasta soportar un 70% de la obstrucción. Más de eso ya va a haber problemas o lesiones isquémicas en los órganos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de una placa de ateroma, pero esas rayitas que ven ahí de color blanco es el centro necrótico, pero son los cristales de colesterol. ¿Ya? A veces hay necrosis, a veces hay cristales de colesterol y también encontramos lípidos ahí, ¿no? Aquí igual, miren que esta ya es una placa de ateroma muy estable porque la cápsula fibrosa está muy engrosada, ¿no? Súper engrosada, todo eso de acá es tejido fibrótico y aquí en la parte central es la zona necrótica, ¿no? Y aquí está la luz, una luz totalmente, bueno, consideremos que será un 20-10%, ¿no? Que todavía se conserva. Estas, como habíamos hablado en el trombo, cuando se forma un trombo en la pared arterial, también van a tener una lesión, una lisis, para que se pueda volver a permeabilizar, ¿no? Igual ustedes saben que en el cuerpo van a haber mecanismos que van a permitir que se permeabilicen, ¿no? Si es que ya es imposible con una cápsula fibrosa difícil de desintegrar, pues se va a producir una obstrucción total. Pero aquí todavía hay pequeñas zonas en las cuales se está recanalizando para el pase del flujo, ¿no? Entonces, esta es la progresión de la placa, ¿no? Un vaso normal, el primer cambio que
que se produce es la estría grasa, o sea, solo los macrófagos espumosos. Después estas empiezan a migrar, se empieza a engrosar la íntima, porque aquí solo es la íntima. Hay una expansión, ¿no?, de una zona, después se puede llegar a abarcar toda la luz arterial, y estas, para estabilizarse, pueden tener una cubierta fina, puede ser más gruesa, o incluso se puede llegar a fibrosar toda la placa. Pero esto ya está reduciendo la luz arterial, así que sus complicaciones pueden ser que hay una obstrucción total de un 100%, o a veces esa zona fibrosada se puede llegar a calcificar, y a veces podemos encontrar eso. Si es que no está muy estable, o sea, solo es fina la capa que lo está envolviendo, se puede ulcerar. Si se ulcera, forma sangrado. El sangrado lleva a formar un trombo que aún estenosa más la luz, ¿no? Reduce mucho más la luz o el pase de la sangre. Todas estas complicaciones van a llevar a la muerte súbita de un paciente. Si esto es un vaso a nivel cardíaco, pues lleva a un infarto agudo miocardio. Otra de las alteraciones vasculares tenemos a los aneurismas, que ya mencionamos hace un momento, y las disecciones. Lo que hay que saber aquí, y hay que saber diferenciar, es que, como les dije, ¿no?, el aneurisma viene a ser la dilatación de la pared de un vaso, pero la dilatación de las tres capas, ¿ya? No es que solo la íntima, no es que solo la media, no, los tres. Las tres capas se van a dilatar. Esta dilatación ya puede tener diferentes formas. Si es de una sola zona, o sea, de un lado, se va a denominar aneurisma saccular. Si es que va a abarcar ambos lados, ¿no?, homogéneos, esféricos, pues va a ser un aneurisma fusiforme. ¿Por qué hay que saber diferenciarlos? Bueno, cuando es un examen macroscópico, un examen microscópico, es fácil identificar, pero cuando esto, por ejemplo, se hace una tomografía o un examen auxiliar, a veces la imagen no es muy clara y lo que se ve como un aneurisma puede ser solo la colección de sangre en la capa media, ¿no? Eso va más para poder diferenciar a nivel radiológico, porque si nosotros nos dan un vaso y vemos que está totalmente dilatado las tres capas, entonces sabemos que es un aneurisma, un verdadero aneurisma, ¿no? Hay otro término que se denomina pseudoneurisma o aneurisma falso, que viene a ser ¿no? Una lesión traumática en la cual hay un pasaje de la sangre que se encuentra a este nivel hacia la capa media. Cuando se encuentra en la capa media esta colección, aparenta una dilatación, ¿no? Pero es aparente, es falso. Esto no es un aneurisma. El aneurisma es la dilatación de las tres capas, ¿ya? Ahora, a veces hay enfermedades en las cuales este pase de la sangre puede llegar a coleccionarse imitando un aneurisma o formando un aneurisma falso, y esta sangre puede llegar también incluso a disecar, es decir, el pasaje de la sangre diseca y atraviesa todas las capas en lo longitudinal. Cuando produce eso, se está produciendo una disección, ¿ya? A veces también en las imágenes pareciera que una disección es un aneurisma, ¿no? Pero es imperativo poder diferenciarlo para poder tratarlo. Entonces, cuando hablamos de las partes de las capas de los vasos y comentamos sobre los vasos elásticos, los que eran de gran tamaño, ¿no?, donde había bastantes fibras elásticas, dijimos que eran principalmente los vasos que cumplían la función de adaptarse a los cambios de presiones y cumplir la función de sístole y diástole, ¿no? Estos vasos, que son los vasos elásticos, siempre se encuentran en regeneración. Ustedes saben que a nivel del cuerpo todos los tejidos se encuentran en constante regeneración. La piel se regenera, los glóbulos rojos se regeneran, y lo mismo pasa con los vasos. Estos vasos elásticos también tienen una regeneración, pero hay enfermedades, hay patologías en las cuales esta regeneración puede ser alterada, ¿no? Se puede alterar porque hay un déficit o algo defectuoso en el colágeno. El colágeno tipo 3 es el colágeno que va a formar estas fibras elásticas. Si hay una alteración congénita, genética, algún fármaco que está impidiendo que haya una adecuada síntesis de colágeno, pues va a terminar produciendo esta ruptura de las bandas elásticas y conlleva esto a su vez la alteración del vaso, ¿no? No solo eso, si hay mucha macrodegradación y menor síntesis, entonces también va a haber una alteración. Si ustedes comparan aquí, ven
que todos tienen un sentido, ondeadas, y si la comparan con estas, encontramos las fibras elásticas, una coloración especial, que están rotas, hay rupturas de ellas, ¿no? No es lineal, no está conservado. Entonces, la falta o el defecto en la pared con la degradación de estas bandas elásticas va a producir un debilitamiento en la pared, y ese debilitamiento en la pared va a producir la dilatación, o sea, esa es una causa por la que puede producirse un aneurisma. Los lugares donde hay aneurismas con mayor frecuencia, la aorta abdominal es una zona muy frecuente, también las zonas de las ilíacas primitivas o comunes, miren. Cuando llega a tener implicancia clínica, cuando ya está, ¿no?, este debilitamiento de la pared produzca una ruptura, el debilitamiento de la pared produzca una disección arterial, ¿no? Los pacientes, la aorta, ustedes saben que la aorta tiene un diámetro normal de 3 centímetros. Cuando estamos hablando de aneurisma, estamos hablando que la dilatación es mucho más mayor de 3 centímetros, ¿no? Pueden llegar a medir 10 centímetros de diámetro. Un paciente que es muy delgado, ¿no?, si se hace una exploración, ¿no?, en semiología, cuando hagan exploración al tacto, se puede llegar a palpar un aneurisma y se palpa como un latido a nivel abdominal, ¿no? Así se puede palpar. Si es un paciente que tiene cambios de presiones, ¿no?, puede alterar, ¿no?, se puede dilatar más, el debilitamiento de esta pared puede producir ruptura, ¿no?, y produce un sangrado, produce un shock, produce una disección. Esas son las complicaciones. Para que recuerden, ¿no?, la diferencia entre aneurisma y disección. El aneurisma, el lugar que tiene mucha más frecuencia de presentación, la aorta abdominal, sí, es muy frecuente en esa zona, la aorta abdominal. Los pacientes que tienen mayor factor de riesgo, fumadores que tengan más de 50 años, y como les decía, a veces la detección es incidental, ¿no? Cuando se palpa al paciente o cuando ya se dan cuenta de que ha tenido un aneurisma, cuando ya el paciente entra en shock, ¿no?, cuando hay una complicación del aneurisma. En la disección ya se ha definido que es la presencia, ¿no?, de sangre o la separación de los planos, específicamente en la capa media, ¿no? Se separa a nivel longitudinal. Esa es una disección, ¿ya?, a nivel longitudinal. Esa es la imagen de una dilatación, es decir, de un aneurisma. Miren cómo se dilata. Esto ha sido extraído probablemente de una necropsia en la cual se ha roto, ¿no? Hay una ruptura. La gran cantidad de volumen que transporta la aorta abdominal ha producido la muerte del paciente. No hay una ruptura porque las paredes están dilatadas, delgadas, alteradas. Se rompe y se produce una hemorragia, shock y muerte, ¿no? Es lo que ha pasado. Y una disección de aorta, ¿no?, perdón, una disección arterial, ¿no? Acá el ejemplo que ponen es el ejemplo de una arteria coronaria en la cual ha habido las disecciones de aorta pueden ser por complicación de un aneurisma o también puede ser iatrogénicas. A veces cuando se hace ciertos procedimientos pueden llegar a hacer una separación de las capas de las arterias y terminan disecando a lo largo, en lo longitudinal, ¿no?, produciendo una disección. Obviamente eso también va a conllevar, pues, a un sangrado extremo, a un shock y muerte, ¿no?, un shock hemodinámico. Esta es la imagen histológica, esta es la capa, miren, esta es la capa media, y aquí se encuentra la sangre o el hematoma que está disecando a nivel longitudinal, ¿no?, diseca todo el plano arterial. Este creo que es el penúltimo tema, las enfermedades inflamatorias vasculares, es decir, las vasculitis, ¿no? El término vasculitis, itis, inflamación de los vasos, ¿no? Es una enfermedad que tiene un amplio espectro de enfermedades, a su vez son como 20 tipos de vasculitis, y estas van a depender del vaso que es afectado y las células que van a atacar y las células que son atacadas, ¿ya? La inflamación del vaso puede ser infecciosa y no infecciosa. Las más frecuentes son las no infecciosas, y estas vienen a ser enfermedades autoinmunes, ¿no? Ustedes saben que una enfermedad autoinmune se va a caracterizar porque, ¿no?, alguna célula, ¿no?, de nuestro organismo desconoce otra célula propia y la destruye. En este caso, las células van a desconocer las células que componen un vaso, ya sea el endotelio, ya sea la capa media, lo desconocen y lo destruyen.
entonces la sintomatología que va a presentar va a depender del órgano, pero estos pacientes llegan a cursar siempre con fiebre, con dolor, no son inespecíficos los síntomas de la vasculitis y van a depender también al vaso que va a afectar. Si es uno de gran tamaño, pues obviamente que la destrucción de un vaso de gran tamaño va a tener una sintomatología más aparatosa, ¿no? Entonces las vasculitis no infecciosas, o sea, las que son autoinmunes, van a estar mediadas por diferentes células, ¿ya? Pueden ser células que van a atacar a depósitos inmunocomplejos, van a ser anticuerpos que se encuentran en los neutrófilos. Algunos anticuerpos atacan directamente a las células endoteliales, ¿no? Principalmente los linfocitos T, son los que vamos a ver ahora en las patologías que van a atacar las células propias del vaso, produciendo su destrucción. Y las vasculitis infecciosas, estas sí vienen a estar determinadas o producidas por microorganismos, ¿no? Este hongo, el mucormicosis, es un hongo que encontramos con mucha frecuencia. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad ampliamente presente en nuestro país y los pacientes diabéticos tienen una alta frecuencia de presentar mucormicosis, ¿no? Esta mucormicosis invade generalmente a nivel nasofaringio, invade al paciente y lo que producen son émbolos de estos organismos, de estos hongos, y pueden llegar al vaso y en el vaso destruyen por la reacción normal inflamatoria que se va a dar a nivel del vaso frente a estos hongos, ¿no? Se da la reacción y se destruye todo el vaso, ¿ya? Esos son de los más frecuentes. Entonces todos esos microorganismos atacan directamente el vaso. La reacción inflamatoria no solo destruye el microorganismo, sino también destruye el vaso donde se encuentra contenido, ¿ya? Esas son las vasculitis infecciosas. Entonces, como les decía, estas vasculitis pueden encontrarse a nivel de todo el árbol vascular, ¿no? De gran tamaño, de mediano tamaño, de intermedios y los más pequeños, ¿ya? A nivel de cualquiera de esos vasos. Y como les digo, miren, a nivel de vasos grandes, intermedios, capilares, venas, y las células pueden ser diferentes las que van a atacar, ¿no? Lo más frecuente es los linfocitos T, pero los neutrófilos también son de las células más frecuentes que atacan y destruyen los vasos sanguíneos. Como ejemplos principales, las vasculitis no son enfermedades muy frecuentes, ¿ya? Pero dentro de la poca frecuencia hay algunas que sí tienen mayor importancia, ¿no? La arteritis de células gigantes, o también denominada arteritis de la temporal, es una vasculitis que se va a caracterizar porque aquí hay una lesión a nivel de la íntima por los linfocitos T. Los linfocitos T son linfocitos T reactivos que desconocen a las células a nivel endotelial, a nivel de la íntima, y las atacan, ¿no? Se produce una reacción inflamatoria, una reacción granulomatosa, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué se llama arteritis de células gigantes? Esta reacción que se va a dar a este nivel, esta reacción inflamatoria granulomatosa, va a estar presente en linfocitos, que son los responsables. Vamos a encontrar algunos macrófagos y también vamos a encontrar células grandes, así como las que han visto en la tuberculosis, células gigantes. Por eso le han puesto ese nombre, ¿ya? Entonces, en una arteritis de célula gigante vamos a encontrar la presencia de una reacción inflamatoria granulomatosa a nivel de la íntima mediada por los linfocitos T. ¿Por qué también tiene el nombre de arteritis de la temporal? Porque la arteria temporal es una de las arterias donde se va a biopsiar con mayor frecuencia. Esta vasculitis generalmente ataca a vasos de grande y pequeño calibre. Esta arteria temporal, la arteria oftálmica, la arteria vertebral son las más atacadas, ¿no? Pero la que tiene mejor o más facilidad de abordaje para biopsiarla es esta, la temporal, y esta es la que se biopsia. Y en esta vamos a encontrar esta lesión granulomatosa. Al encontrar esta lesión granulomatosa, damos con el diagnóstico. No solo eso, también siempre va del lado de la clínica, ¿ya? Esto generalmente se va a encontrar en pacientes de más de 50 años, ¿ya? Eso, ojo, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver otra que es muy similar, que es la arteritis del tacallazo. Igual es una vasculitis, pero es una vasculitis que va a afectar a vasos de mediano y gran calibre. Aquí la peculiaridad es que aquí también vamos a encontrar linfocitos, aquí también vamos a encontrar una reacción granulomatosa, aquí también vamos a encontrar células gigantes. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia
es que en la arteritis de Takayasu generalmente se presenta en pacientes que tienen menos de 50 años. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Si biopsia a un paciente, ¿no? Me mandan la biopsia de una arteria, ¿no? En este caso la arteria más afectada es el callado aórtico, yo voy a ver la misma lesión, se va a ver una reacción granulomatosa con todas las células, linfocitos, macrófagos, células gigantes, pero la diferencia es que esto se va a presentar en pacientes que son menores de 50 años. ¿Ya? De ahí todo lo demás está mediado por la misma célula, la misma reacción, todo es similar. La diferencia clínica es la edad. Otro tipo de vasculitis, la panarteritis nodosa. Aquí igual, ¿no? Estamos hablando de vasos. ¿Qué es lo que va a pasar con los vasos? Va a haber una afectación, va a haber un ataque a los vasos, ¿no? Aquí lo que van a atacar van a ser diferentes células. En las anteriores eran linfocitos. Aquí lo que van a actuar o atacar van a ser neutrófilos, van a ser también linfocitos y también eosinófilos. Actúan y destruyen. Miren, esto era un vaso anteriormente. Llegan las células que desconocen, ¿no? Las células propias del organismo, la destruyen y esta imagen rosada que ven aquí es la necrosis, es el producto de la destrucción. Entonces, en la panarteritis nodosa va a haber un infiltrado, destrucción de células de linfocitos, neutrófilos y eosinófilos que producen una necrosis en el vaso, obstruyen el vaso, hay una trombosis y es una necrosis fibrinoide, ya se le denomina necrosis fibrinoide, eso es lo que produce. Y los pacientes que son más afectados son pacientes adultos jóvenes, ya generalmente, y el vaso afectado también son vasos de pequeño y mediano calibre. ¿Ya? Otra de la vasculitis importante es la enfermedad de Kawasaki. Acuérdense, Kawasaki es una enfermedad mucho más prevalente en niños menores de 4 años. ¿Ya? Y tiene una característica, justo es esto, la clínica lo van a ver, son pacientes que tienen eritema. Eritema aquí en la carita, a nivel malar, a nivel de manos, a nivel de palmas, a nivel de plantas, generalmente son así rojitos, ¿no? Son así eritematosos. No solo ahí, sino que también los vasos que van a afectar son vasos de mucosas, a veces la lengua, la parte interna oral, la cavidad oral van a presentar ampollas, ¿no? Aquí lo comparan con una lengua en fresa, ¿no? Cuando ven a la lengua en fresa, un paciente de Kawasaki, un niño menos de 4 años. Y aquí también la lesión es similar. Miren, esto es un vaso que va a ser infiltrado, destruido, también por neutrófilos, linfocitos. Es un infiltrado inflamatorio mixto, donde también se va a producir, miren, una necrosis, ¿no? Hay tanta destrucción del vaso que prácticamente no se identifica dónde está el vaso, se ha destruido totalmente, se ha producido una necrosis, ¿ya? Una necrosis también fibrinoide, y estos generalmente atacan a vasos que son vasos del corazón. Es por eso que en niños tan pequeñitos pueden llegar a producir infartos, ¿ya? Y hasta ahí con vasculitis. Ahora, las neoplasias vasculares las van a desarrollar en sus seminarios, así que para darle ciertos alcances, ¿ya? Las neoplasias, como en todo, en este caso, neoplasias vasculares, ¿no? Como en todo órgano, toda célula, se van a dividir siempre en neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿ya? Según, ¿no?, la bibliografía, que es el Robbins, ellos también consideran otras neoplasias que son neoplasias intermedias, es decir, son neoplasias que tienen gran potencial maligno, ¿ya? Más que benigno. Y como en toda neoplasia, lo que va a proliferar aquí son las células endoteliales. Entonces, si proliferan las células endoteliales, lo que se va a llegar a formar son una proliferación de vasos. Ahora, los vasos van a depender del calibre que tengan, ¿no? A veces hay proliferaciones, ¿no?, en las cuales lo que va a proliferar son vasitos capilares, es decir, van a haber vasos pequeños, ¿no? Todo va a depender de la célula, la neoplasia que se presente, ya sea de bajo o de gran calibre, ¿no? Aquí en el hemangioma capilar, que es lo que van a ver también en la práctica, no hay una proliferación de vasitos que son de muy pequeño calibre, como los capilares, ¿ya? Otros cavernosos que son mucho más grandes, que justo su nombre deriva porque parecen cavernas. Cuando lo vean en la lámina, realmente parecen cavernas de vasos llenos de sangre, ¿no?
Esos son los más representativos, los más frecuentes. Son neoplasias congénitas, no tienen mucha significancia, es más estética en realidad, ¿no? Algunas de esas lesiones se sacan más que porque produzcan una complicación, se sacan por características estéticas, nada más por la coloración que tienen, ¿no? Las otras neoplasias, que son neoplasias malignas y también las de grado intermedio, como la angiosarcoma y el sarcoma de Kaposi, aquí sí la proliferación también son de células endoteliales, porque estamos hablando de neoplasias vasculares, proliferan las células endoteliales, pero estas ya van a tener características de malignidad. Y seguramente, como ya lo han visto y han revisado en el laboratorio, las características de malignidad generalmente vienen a ser pues, células que son muy grandes, células hipercromáticas, células pleomórficas, células donde se ve un alto grado de una alta tasa de mitosis, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero todas estas, al ser células endoteliales, lo que van a determinar son canales vasculares. ¿Ya? Siempre lo que van a ver es una célula endotelial fea, sí, la pueden ver fea, pero lo que tienen que identificar es que forman canales vasculares. ¿Y cómo sé que son canales vasculares? Porque dentro de ese espacio tiene que haber sangre. Entonces yo así sé que es una neoplasia vascular. ¿Ya? Entonces es un tema que lo van a desarrollar en sus seminarios a mayor profundidad, pero son las más importantes y las que vamos a ver también en la práctica. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Las diapositivas están en el aula virtual. ¿Me entregan, por favor, la